Una probeta de 80 centímetros de altura se llena con aceite, luego con agua y finalmente con mercurio. Pregunta: ¿cuál es la presión hidrostática en el fondo y la fuerza sobre el mismo si la probeta tiene un radio interior de 1.5 centímetros? Nos dan los datos de la densidad del aceite y la densidad del mercurio respectivamente. Bien, vamos a ver la solución de este ejercicio. Vamos a ver que es muy fácil. Es cuestión de aplicar dos conceptos sencillos, dos ecuaciones sencillas para encontrar su solución. Lo primero que tenemos que mirar aquí es qué datos nos da el problema. Entonces nos dice que tenemos una probeta de 80 centímetros de altura. Entonces vamos a simular la situación diciendo que esta es nuestra probeta, la cual tiene una altura de 80 centímetros. Aquí está la situación. Esta es nuestra probeta. Este es el fondo de la probeta. Y nos dicen que su altura son 80 centímetros. Primer dato importantísimo, la altura de la probeta son 80 centímetros. Entonces, la altura son 80 centímetros. Además nos dicen que el radio interior de la probeta en el fondo son 1.5 centímetros. Muy bien. Ahí tenemos esos datos importantes, por cierto. Y vamos a ver que lo que nosotros tenemos que calcular son tres opciones. La parte A, cuando la densidad del aceite es de 0.91 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. La parte B, que es cuando tenemos agua, densidad del H2O, que sabemos que son 1000 kilogramos por metro cúbico, que no nos da el problema, pero ya sabemos que la densidad del agua, si no nos dicen agua salada, que es un poco mayor por la sal, entonces asumimos agua dulce, que son 1000 kilogramos por metro cúbico como dato teórico para esa densidad. Y la parte C, que es la densidad del mercurio, del Hg, recuérdenlo, densidad del mercurio, que es igual a 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Ahí tenemos entonces esos datos y vamos a empezar a calcular la primera parte. Entonces, para la primera parte, ¿qué tenemos? Tenemos que calcular la presión y la fuerza que se ejerce sobre el fondo de la probeta. Entonces aquí vamos a ver algo importante, y es que vamos a utilizar dos fórmulas. Primero es que la presión hidrostática, recuérdenlo como ya lo vimos en la teoría, es densidad del fluido por la gravedad, por la aceleración de la gravedad y por la altura de la columna de fluido que estamos analizando. Entonces, como nos dicen que la probeta se llena, es decir que la columna tendría una altura de 80 centímetros. Ese es el dato que necesitamos ahí para la altura. Y la otra fórmula que necesitamos aquí es que la presión es igual a la fuerza dividido por unidad de área. Pero el dato que nos está preguntando el problema es, además de la presión, es cuál es la fuerza que se ejerce. Entonces despejamos de aquí la fuerza y el área que está dividiendo a la fuerza la pasamos a multiplicar a la presión. Es decir que fuerza es igual a presión por área. Entonces necesitamos estas dos formulitas, presión hidrostática igual a ρh y fuerza igual a presión por área del fondo de la probeta. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya nosotros tenemos lo que necesitamos para poder resolver el ejercicio. Vamos a pasar al primer dato que nos están preguntando, y es la parte A, y es cuando la densidad del aceite es igual a 0.91 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí tenemos que tener algo en cuenta, y es que cuando tenemos potencias de 10, este 0.91 por 10 a la 3 es como si multiplicáramos 0.91 por 1000, y al multiplicar 0.91 por 1000 es lo mismo que si tuviéramos 910 kilogramos por metro cúbico. Muy bien, eso es una equivalencia allí para tenerla presente. Vamos a ver que la gravedad no nos la da el ejercicio, pero sabemos que la aceleración de la gravedad por defecto es 9.8, el valor teórico es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. También tenemos el otro dato, y es que la altura de la probeta son 80 centímetros, pero resulta que esos 80 centímetros nosotros debemos convertirlos a metros para tener la compatibilidad dimensional. Es decir que estos 80 centímetros lo vamos a convertir en metros, es decir que un metro equivale a 100 centímetros. Centímetros y centímetros se cancela y me queda metros, entonces 80 sobre 100, y esto va a ser 0.8 metros, porque centímetros y centímetros se cancelan. Entonces, ahí tenemos esa parte. Muy bien, ya el resto es simplemente aplicar la ecuación. Entonces decimos que presión es igual a densidad, que es 0.91 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Fíjese las unidades, vamos a hacer las unidades aquí un momentico, por la gravedad, 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por
la altura, que son 0.8 metros. Entonces fíjese que ahí todas las unidades son compatibles, kilogramos, metros y segundos. Sistema MKS. Vamos a multiplicar eso y nos da que la presión va a ser igual. Entonces vamos a multiplicar 0.91 por 1000, que es 10 a la 3, por 9.8, que es la aceleración de la gravedad, y por 0.8, que es la altura, 0.8 metros o 80 centímetros. Da 7134.4. Entonces esto da 7134.4 pascales. Las unidades de presión cuando estamos trabajando en el sistema MKS son pascales. Aquí tenemos unidades de pascales. Ahí tenemos el primer dato, la presión que ejerce el aceite. Ahora nos preguntan cuál es la fuerza que ejerce sobre el fondo de la probeta. Entonces la fuerza es igual a presión por área, pero aquí tenemos que calcular el área del fondo de la probeta y es pi por radio al cuadrado. La probeta es circular, entonces como el radio es 1.5, entonces decimos que esto es pi por el radio. Entonces mucho cuidado aquí con el radio. Entonces pi por radio al cuadrado. ¿Cómo convertimos ese radio al cuadrado? Entonces convertimos el radio a metros también para que las unidades, vuelvo y repito, sean compatibles. Mucho cuidado con eso. 1.5 centímetros. Hacemos la conversión de que un metro son 100 centímetros. Y esto va a ser igual a 1.5 dividido entre 100, que sería 1.5 por 10 a la menos 2 metros. Al hacer la conversión, centímetros y centímetros se cancelan y me quedan unidades en metros. Entonces aquí tendríamos que esto es 1.5 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Luego el área, fíjese acá, el área va a ser igual 1.5 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, entonces sería lo mismo que tener 1.5 dividido entre 100, que es lo mismo que 10 a la menos 2, 1.5 dividido entre 100, que es 10 a la menos 2, da 0.015 efectivamente, elevado al cuadrado y multiplicado por pi. Entonces pi, que es 3,14, todo ese número, y me da 7.068 por 10 a la menos 4. Entonces esto me da 7, mucho cuidado acá, 7.068 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ahí tengo el área. Mucho cuidado con este dato que lo vamos a necesitar de aquí en adelante. Entonces ya teniendo el área, decimos que la fuerza es igual a la presión por el área. Aquí basta con que reemplacemos. Decimos que esto es 7134.4 pascales multiplicado por el área, que son 7.068 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces la fuerza va a ser igual 7134 por 7.068 por 10 a la menos 4. Entonces aquí tenemos esto por 7134.4 me da igual a 5.043, 5.04. Entonces la fuerza es 5.04 o 43 newton. Aproximamos a 3 cifras decimales. Con 2 o 3 cifras decimales es suficiente. Mucho cuidado aquí con el cuento de las cifras decimales, porque habrá quien me diga, profesor, le quedó mal hecho el ejercicio, a mí me da tanto. Es cuestión de cifras decimales. Acuérdense que hay que aproximar. Si estamos aproximando de 5 hacia arriba, entonces aproximamos a la siguiente cifra. Si estamos aproximando de 5 hacia abajo, 4, 3, 2, 1, dejamos la misma cifra que tenemos allí. Entonces, esto podría ser aproximadamente igual a tener, para que me entiendan el cuento, F igual 5.04, porque la última cifra, que es 3, es menor que 5, entonces la dejamos allí. Si fuera 0.48, sería 5.05, el 4 lo aproximamos a 5, y eso es básicamente. Cualquiera de las dos respuestas que tenemos acá es perfectamente válida, es cuestión de aproximación de cifras decimales. Ya tenemos la parte A, ahora vamos con la parte B. La parte B es con el agua, entonces volvemos al cuento. Entonces con el agua, entonces la parte B para el agua, entonces densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos aquí que el área, recuerden, el área ya la tenemos, es la misma probeta, 7.068 por 10 a la menos 4 metros cuadrados, y tenemos también la altura de la probeta, que son 0.8 metros. Tenemos la misma gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces calculamos la presión, que es ρ por G por H,
Entonces ρ aquí en este caso son 1000 kilogramos por metro cúbico, densidad del agua dulce, por la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura que son 0.8. Haciendo esa operación llegamos a la siguiente presión. 1000 por 9.8 son 9800, 9800 por 0.8. Entonces 9800 por 0.8 me da 7840. Esto da 7840 pascales. Recuerden, la unidad de presión en el sistema MKS del sistema internacional es 7840 pascales. Bien, ya tenemos eso. Ahora la fuerza es igual a presión por área. Ya tenemos la presión, que son 7840 pascales. Fíjese lo fácil que es. Por el área ya la tenemos, 7.068 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces esa fuerza, ¿cuánto será? Esa fuerza va a ser 7840 multiplicado por 7.068 por 10 a la menos 4. Entonces aquí tendríamos 7840 por 7.068, ¿cierto? Igual, y por 10 a la menos 4 por aquí el 4, fíjese lo que vamos a hacer, 4 negativo y el 10 a la x acá para que dé 10 a la menos 4. Esta es la forma de hacerlo con esta calculadora. 10 a la menos 4 igual, que es el equivalente, y da 5.541. 5.541 newton. Esta es la fuerza que experimenta el fondo de la probeta. Si lo aproximamos a dos cifras decimales para practicar esa parte, que sé que les da guerra, 5.54 newton. ¿Por qué 54? Porque el 1 es menor que 5, entonces no aproximamos, dejamos la segunda cifra decimal tal como está. Entonces allí tenemos esa situación. Vamos con la parte C. Entonces la parte C, que es con la densidad del mercurio, que es 13.6 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. ¿Esto es igual a qué? A 13.600 kilogramos por metro cúbico. Entonces fíjese que la densidad del mercurio es muy alta. Es 13.6 veces más que la del agua. Es decir, que si yo tengo 1 litro de agua y 1 litro de mercurio, el mercurio va a pesar 13 veces más. Si ustedes cogen una pequeña cantidad en sus manos de mercurio, así sea pequeño como el tamaño de una moneda, van a sentir el peso tan grande que ejerce eso en su mano. Muy bien, eso es para que tengan una idea del efecto de la densidad de un material. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces decimos que la presión, fíjese, la presión es igual a ρ g h. Entonces la densidad es 13.600 kilogramos por metro cúbico por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado por la altura, que ya sabemos que es 0.8 metros porque es la misma probeta, no la hemos cambiado. Y esto nos va a dar que la presión va a ser igual 13.600 por 9.8, entonces vamos a ver 13.600 por 9.8 por 0.8 y esto me da 106.624. La presión es 106.624 pascales. Entonces aquí tenemos la presión. Fíjese la presión, que es del orden de 100.000. En el otro era de 7.840. Fíjese la diferencia tan grande. Es más de 10, 12 veces, casi 15 veces. ¿Por qué? Por efecto de la densidad del mercurio. Muy bien, vamos a ver la fuerza. La fuerza es igual a presión por área. Si tenemos la presión ya, 106.624 pascales multiplicado por el área, que ya nosotros la conocemos aquí arriba, es 7.068 por 10 a la menos 4. 7.068 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y entonces tendríamos que la fuerza, ¿a qué va a ser igual? Entonces 7.068 por 10 a la menos 4, entonces fíjese, por 7.068 por 4, recuérdenlo, menos, para que sea 10 a la menos 4, igual, y me da 75.361.8. Entonces el 61 lo aproximo a 62. ¿Por qué? Porque la cuarta cifra decimal es 8. Es mayor que 5. Entonces el 1 se convierte en 2. Entonces me queda 75.362. Entonces esto me queda 75.362
0.362 newton. Y esa es la fuerza. Si la aproximamos a dos cifras decimales, entonces decimos que la fuerza para practicar eso es 75.36. Ya saben por qué. Porque el 2 es menor que 5, no lo puedo aproximar del 6 a 7, sino lo dejo en 6. Y allí está. Entonces fíjense que es fácil, muy fácil, basta con que ustedes tengan claro el concepto. Mucho cuidado con las unidades, mucho cuidado con las operaciones matemáticas. Espero que haya quedado claro el ejercicio, repásenlo cuantas veces sea necesario, practíquenlo, pongan el video las veces que sea necesario hasta que lo entiendan. Y recuerden, la única forma de que ustedes adquieran destreza es que practiquen y practiquen una y otra vez. Nadie nació aprendido, nadie domina un tema, nadie domina un arte si no lo practica. Eso no es posible, no hay una fórmula mágica, es practicar, trabajar con dedicación, con tesón, poco a poco, paso a paso y verán los resultados. Me agrada muchísimo compartir esto con ustedes, sigan adelante con sus estudios y los veo pronto por aquí. Les hablo Hernán Puentes de www.mitutoriavirtual.com. Hasta pronto.